Hoy te voy a contar algo que seguramente a muchos psicólogos no les guste y te lo voy a decir como psicóloga, pero también como persona. Puede ser que todavía no sea tu momento para ir a terapia. Después de más de 10 años haciendo terapia hubo un momento en el que me sentí muy fracasada. Yo pensaba que había resuelto muchas cosas de mi vida y sin embargo parecía que estaba otra vez en una depresión. Sentí que todo lo invertido no había servido para nada. Yo tenía la sensación de que me estaba pasando algo más, pero aún así volví a terapia y acepté el diagnóstico que me dio el médico. Pero es que estaba pasando algo más. Durante mucho tiempo pensé que había partes de mí que no iban a volver. La que se reía sin pensar, la que entrenaba sin exigencia, la que disfrutaba de una ducha tranquila, la que no estaba todo el tiempo cansada. Y lo que yo sabía, pero no recordé en ese momento, y esto es importante, es que antes de hablar de depresión o de ansiedad, primero hay que descartar causas físicas. Pero cuando yo fui al médico, lo primero que me diagnosticaron fue un trastorno adaptativo mixto. Es decir, ansiedad y depresión, que todavía no son ansiedad y depresión. Y no siempre se descarta lo físico, aunque es lo que se tiene que hacer, porque hay muchas cuestiones físicas que afectan a nuestro estado de ánimo. A veces es más fácil darte un ansiolítico que pedir las pruebas que realmente necesitas, y gran parte de lo que yo sentí durante esos años no era solo psicológico, había un tema físico, hormonal, un diagnóstico que todavía está en proceso. Y ojo, incluso cuando no hay nada físico, aún así puede no ser tu momento para ir a terapia, porque muchas veces antes de poder hablar de lo que nos pasa tenemos que poder sostenernos un poco, dormir un poco mejor, comer, mover el cuerpo sin castigarlo, organizar el sistema nervioso, volver al cuerpo y hacerte un poquito de espacio. Solo eso, nada épico. Yo sentía que todas esas personas que estaban intentando cuidarme y cuidar mi salud mental me estaban exigiendo más de lo que podía dar. Incluso una psicóloga se enfadó conmigo por no estar haciendo suficiente. Y es que yo no podía dar más. Y obviamente después de aquella sesión no nos volvimos a ver porque yo no quise. Porque en vez de ayudarme me estaba pidiendo cosas que yo no podía hacer. Porque en vez de ayudarme me estaba culpando. Y ahí es donde entra algo que casi nunca se dice, y es que no todo es terapia, al menos no en el sentido tradicional. A veces la verdadera terapia empieza antes, empieza con pasos muy pequeños, con compromisos diminutos o con un 10% más de mí de lo que di ayer. Eso fue lo que me ayudó a empezar a volver poquito a poco y a recuperar partes de mí que creía perdidas, y no ha pasado de golpe, pero ha pasado. Hoy no estoy en la versión más perfecta de mí, pero sí estoy en una versión más presente, más regulada y más conectada. Y sí, la terapia siempre ayuda, pero solo cuando podemos sostenerla, porque la terapia remueve, la terapia incomoda y la terapia te obliga a cambiar de lugar, y no siempre tenemos esa fuerza, no siempre podemos estar ahí, y eso también está bien. Así que si hoy no puedes ir a terapia, pero puedes darte una ducha tranquila, hacer un poco de deporte, reírte o trabajar sin sentir que te vas arrastrando por la vida, haz eso, porque eso es también parte del camino. Y cuando estés preparada y cuando se haya descartado todo lo que tiene que ver con lo físico, entonces sí, habla con un psicólogo, pero no desde la exigencia, sino desde el cuidado.